La máquina de pensar. Je crois qu'il est question de parler de la condition de l'artiste, du travail de l'artiste. Et dans l'artiste, je comprends aussi l'écrivain. C'est-à-dire celui quel qu'il soit, qu'il fait quelque chose. Que ce soit une œuvre d'art, un tableau, ou un livre, ou une composition musicale, jusqu'à un certain point, peu importe. Mais je prendrai plutôt mes exemples des écrivains, naturellement. Et Diderot a écrit un livre, si je ne me trompe, un essai, qui s'appelle Le paradoxe du comédien. Et il y a aussi un paradoxe de l'écrivain. Et le paradoxe, c'est que deux choses à la fois son vraies y elles son contradictoires. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. 2001 arranca ya mismo La Máquina de Pensar, escuchando, ustedes lo saben, estuvieron escuchándolo ahora igual que yo, una voz que hablaba en francés, una señora que hablaba en francés, era Marguerite Yourcenar, la escritora a la cual le vamos a dedicar esta semana, una escritora que es difícil en el siglo XX hablar de clásicos, es difícil que un escritor genere un clásico. Bueno, en el caso de Marguerite Yourcenar, todo el mundo dice que generó dos clásicos, las memorias de Adriano y Opus Nigrum. Amigos, tenemos a Nano en controles de emisión. ¿Cómo le va, Nano? Estamos al flaco Germán en la puesta a punto. Y les quiero decir de Marguerite Yourcenar simplemente unos datos muy mínimos, pero para que nos manejemos. Ella nació en Bélgica en 1903, ahí cerca de la frontera de Francia, y murió en los Estados Unidos en 1987. Vivió más de 40 años, creo, en Estados Unidos, y fue una mujer, una artista que realmente novelista, poetisa, dramaturga, traductora, habla mucho de la traducción, pero sobre todo, insisto, es conocida, saltó a la fama mundialmente con Memoria de Adriano, traducida al castellano por otro grande, Julio Cortázar. Hasta ahora yo creo que se sigue usando la traducción de Julio Cortázar. Para arrancar esta semana, para presentar a Marguerite Yourcenar, esta señora que incluso estuve viendo hace poco que en el año 86 se encontró con Borges. Ella murió en el 87, Borges moriría en el 86 y mantuvieron unas palabras ahí. Vamos a darle la bienvenida a el profesor Vicente Torres Mariño. Él es investigador de la Universidad de los Andes, secretario de la Sociedad Internacional de Estudios Yourcenarianos, Yourcenarianos, perdón, con sede en Francia. Él mismo ha hecho muchos libros en torno a este tema, a Yourcenar, a la Margarita Yourcenar, y ha obtenido el doctorado sobre la obra de Yourcenar por la Universidad París III de Sorbonne Nouvelle. Es presidente, no sé, ahora vamos a preguntar, de la Asociación Colombiana de Estudios Yourcerianos, o sea, la de Colombia, y actualmente está preparando libros sobre Marguerite. Vicente, ¿estás ahí? Sí, muy buenas tardes, Pablo, mucho gusto. Vicente Torres, un placer recibirte aquí en Montevideo, en La Máquina de Pensar, en Radio Uruguay, para de alguna forma abrir esta semana dedicada a Marguerite Yourcenar. ¿Cómo es, en tu caso, cómo fue el flechazo con Marguerite? Bueno, el flechazo vino a través de una amiga que me regaló un libro sobre Yourcenar, una serie de conferencias que se llamaba Con los ojos abiertos, que concedió a Mathieu Gallet por los años 80, y a partir de ahí fue como el golpe, digamos, la pasión que ha surgido por Yourcenar desde los años 82 más o menos. Pero vos ya habías leído a Memoria de Adriano. No, en este momento empecé a leerlo, porque Memorias de Adriano, digamos que Yourcenar fue una autora muy desconocida hasta un boom que tuvo en Colombia en 1982. A la sazón teníamos como presidente a un gran humanista, Belisario Betancourt, que había traducido al español unos poemas de amor de Constantino Cavafy, que Yourcenar había traducido del griego al francés. Entonces, este presidente nuestro, Belisario Betancourt, tradujo esos poemas que Yourcenar había traducido del griego al francés, los tradujo al español, y de ahí entonces vino en Colombia la gran pasión por Yourcenar. Es conocido que en las sesiones de ministros el presidente Betancourt tenía la costumbre de leer pasajes de Memorias de Adriano para ilustrar un poco el
general, y es a partir de este momento que comienzo a leer incansablemente la obra de Yourcenar, a pesar de que en ese momento hacía estudios sobre Stendhal en Francia también. Stendhal. No, te pregunto, Vicente, porque me llama la atención, poderosamente por lo menos, de que haya una asociación colombiana de estudios yourcenarianos también, ¿no? Habla de que no solamente no estás solo vos ahí en Colombia con esta pasión, ¿no? O sea, que hay una base importante. Sí, tenemos grupos de estudio que pertenecen a la Asociación Colombiana de Estudios Yourcenarianos, que es una filial de la Sociedad Internacional de Estudios Yourcenarianos francesa, y aquí tenemos grupos de lectura en Bogotá, en Medellín, en Cali, y a través de las alianzas francesas he tenido la oportunidad de ir a varias ciudades para dar conferencias sobre la autora, y realmente ella ha gozado, Yourcenar, de una gran acogida dentro del público colombiano. Es un caso inusitado, yo podría decir incluso que su recepción en el momento actual es un poco más grande en Francia, puesto que en Francia en este momento Yourcenar está en una especie de letargo por parte de la lectura que hacen de ella los ciudadanos franceses. Vicente, me llama la atención, pero creo que tiene una explicación también, que ese flechazo, que ese entusiasmo, porque digo, cuando hay una gran labor crítica, detrás de la gran labor crítica, siempre hay un entusiasmo personal, ¿no? Hay una emoción fuerte, haya surgido no de la obra literaria, y sí de este libro Con los ojos abiertos, que son entrevistas. Me llama la atención y a la vez no me llama tanto la atención porque uno ve las entrevistas de ella. Hoy estaba viendo la de Bernard Pivot, que se puede ver en internet, y es hipnótica, ¿no? O sea, es una máquina realmente de decir cosas inteligentes. Claro que sí, es muy importante la conexión que se da entre el lector y el libro, entre el lector y el autor. Y en mi caso, pues, inmediatamente reconocí en Marguerite Yourcenar una inteligencia fuera de lo común, una gran sensibilidad impregnada de gran poética y de gran conocimiento y erudición, no solamente de las literaturas antiguas, sino también de las modernas. Lo que contás de que el presidente Belisario Betancur le leía a su gabinete fragmentos de Memorias de Adriano no debería sorprendernos, porque por lo menos en su momento yo recuerdo que hubo varios presidentes que mencionaban a Memorias de Adriano como un libro de cabecera o el libro que estaba en la mesa de luz. Nosotros tuvimos un presidente llamado Julio María Sanguinetti que lo mencionaba, y también en su momento Felipe González también lo mencionaba, pero yo sé que hubo otros grandes políticos o otros políticos que lo mencionaban, entre otras cosas porque algo de los que deja claro Adriano es el tema del paso del tiempo, ¿no? Uno puede hacer, un gobernante puede hacer una ley, puede hacer un par de leyes, puede creer que cambia algo, y de repente eso en la próxima generación, en 30 años, esa ley es derogada. En cambio, si hace un gran edificio, puede pasar 70, 80 años que va a ser recordado. Por ejemplo, recuerdo eso, el tema de hasta dónde llega la política. Sí, exactamente. Es decir, que la Memoria de Adriano, por ejemplo, es una lección de política que está construida con base en la estructura del mito griego, es decir, son verdades universales que traspasan el espacio, traspasan el tiempo y quedan resonando en cierta forma, si se puede decir, en la eternidad. Entonces, son grandes verdades. De hecho, siempre me sorprende que los hombres de Estado en general o las mujeres de Estado en general y la gente en particular olviden esas lecciones del pasado. En este momento vivimos, por ejemplo, en Colombia un proceso que está en camino de paz con el grupo FARC de guerrillero, y en Adriano, precisamente, pueden encontrarse como unas especies de indicaciones, de orientaciones de cómo se puede forjar una cultura para la paz basada en un diálogo, en un entendimiento, en un perdón, en una comprensión del otro.
Una cosa que apunta Marguerite Yourcenar es que Adriano, es el dato histórico, ¿no? Ella era alguien que estudió mucho también a este emperador romano, fue un emperador pacifista, lo cual es raro, ¿no? Una contradicción, pero digamos en los 21 años que estuvo en el gobierno, aparentemente no hubo Pax Romana, y hay una frase que Yourcenar quería destacar de este emperador, que es: yo he reestabilizado el mundo. Darle estabilidad al mundo cuando lo vemos caótico, no sé qué. Entonces ella decía que esa frase en un emperador era verosímil, que después el mundo se fue complejizando, en la Edad Media ya no era tan verosímil, y que hoy daría risa que alguien intentara con suficiente poder y con suficiente tiempo restabilizar el mundo. Que ahora que te escucho, realmente en Colombia se está en vías de eso, ¿no? De volver a una estabilidad. Claro que sí, y como lo señala Yourcenar misma, a través de Adriano, esos movimientos de estabilidad y de caos son cíclicos en la historia de la humanidad. Siempre, la gran partera, evidentemente, de la historia es la guerra, pero después de las guerras que surgen esos movimientos estabilizadores. Dese cuenta, Pablo, que Memorias de Adriano toma ante Yourcenar un sentido cuando ella estima en toda su proporción la dimensión política del príncipe, de Adriano. Hasta antes ella estaba apasionada por el esteta que fue Adriano, por el amante que fue Adriano, pero es cuando se le revela su dimensión política que decide escribir el texto, y esta dimensión política se le revela justamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa está en crisis y ha quedado devastada por todo este movimiento bélico. Entonces, pero sin, digamos, caer en el exceso de una esperanza demasiado aduladora, en el sentido en que ella es consciente que son movimientos que alternan. Posiblemente tengamos una parte de paz en Colombia, como lo tuvo Adriano después de que el emperador Trajano dejó en el año 120, más o menos, 118, dejó el Imperio Romano envuelto en llamas. Entonces Adriano decide emprender una pacificación del imperio a través de cosas muy concretas, de reformas agrarias, a través de la cultura. Quiso helenizar en cierta forma el Imperio Romano, que en ese momento era como un mundo globalizado, como el de hoy igualmente, al cual estaba anexado gran parte de lo que es hoy Europa, y que iba incluso hasta el Golfo Pérsico. Entonces ese logro de esa paz, la Pax Romana, como usted lo señalaba, es una elaboración prácticamente de Adriano, es posible, y ella pensó que después de la Segunda Guerra Mundial podría haber alguien que, como Adriano, pacificara esta Europa en llamas. Pensó en Winston Churchill, por ejemplo, pensó en Gandhi, pero rápidamente se dio cuenta pues de que era difícil encontrar ese hombre. En Gandhi no sabía que había pensado en Gandhi, porque la siguiente pregunta que te iba a hacer, y que me parece para aclararle a los oyentes, es que Memorias de Adriano, además de ser una novela apasionante y estar para mí muy presente, por lo menos en la política, no es para nada idealista en cuanto a la política. Muestra la política bastante cruda y dura, como es en la realidad, ¿no? Por ejemplo, una frase que a mí siempre, yo la subrayé en su momento hace años, y hoy la volví a ver, y no dice específicamente la política, pero yo en mi recuerdo la ponía como en la política. Era esta frase, que reitero que no dice la palabra en política, pero yo la recordaba así: en política, tener la razón antes de tiempo es igual a estar equivocado. Claro que sí, sí. Ella, digamos, en ese sentido, tener la razón antes de tiempo puede ser equivocado, o sí, es algo que es reiterativo en ella, lo mismo que hay verdades, como dice ella igualmente, que no pueden decirse antes de cierto tiempo.
Entonces, pero establece un diálogo, digamos, muy fértil entre esas dicotomías, ¿no? De la razón, la no razón, la verdad, la mentira. Eso es muy interesante en ella, ese juego dicotómico que ella rompe en cierta forma, creando unos tonos grises intermedios, no solamente en la política, sino en la religión, en la sexualidad, en la educación, en el conocimiento, en fin. Sí, sí, ella aboga por una, dice en un momento un lugar común, pero porque el hombre sea más humano, seamos más humanos y más sabios, ¿no? Que es la única forma de irnos superando. Pero lo que yo quería decir, y que creo que por eso también ha captado la atención este libro, Memorias de Adriano, de tantos políticos, es porque se ven reflejados en esa, digamos, como lo estás señalando tú muy bien, dicotomía, ¿no? O sea, el político sabe que no puede decir todo lo que sabe, que la gente no quiere oír todo y que si lo dijera todo sería un desastre para su propia causa, ¿no? O sea, o que no, demasiado idealismo también sería intolerable para las cuestiones prácticas y de intereses que hay en torno al gobierno. Claro que sí, Adriano es ante todo un estadista profundamente pragmático. Y en ese caso, él lo que se plantea es, y lo que le interesa también a Jules Senard, es esa carrera donde él va poco a poco, a lo largo de, no me acuerdo ahora si son 40 años, acumulando poder para lograr llegar a ser emperador, porque un detalle es que Adriano no es de Italia, no es latino, digamos, es latino, pero es nacido en España, ¿no? En las provincias provincias periféricas, lo que era del mundo en aquel entonces, ¿no? Sí, y claro, él era de origen español. Y sin embargo, logra en ese camino costoso, logra la acumulación. Me refiero con esto a que todos los procesos, bueno, y ustedes lo saben, en Colombia, son muy complejos, y la acumulación del poder para luego lograr, es muy costosa para luego lograr hacer lo que uno quería realmente hace muchos años, ¿no? Claro que sí. Hay un sinnúmero de obstáculos. No perderse en el camino, digo, no perderse en el camino, digamos, de la acumulación de poder y olvidarse lo que uno quería cuando era idealista. Claro que sí. Y ese perderse en el poder lo vemos desafortunadamente cuando los estadistas pasan demasiado tiempo en el poder. Siempre los segundos tiempos, decimos en Colombia, en política, por lo general son desastrosos y es un letargo insoportable. Vicente Torres Mariño, te voy a pedir que aguardes un momentito en línea, vamos a una pausa y a la vuelta seguimos hablando sobre Marguerite Jules Senard. Claro que sí, Pablo, gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando vía telefónica, él está del otro lado de la línea, allá en Bogotá, en Colombia, con el profesor Torres Mariño. Él es profesor investigador de la Universidad de los Andes de Bogotá y ha dirigido, entre otros, la revista Marguerite Jules Senard, peregrina y extranjera, y ha escrito, digamos, por ejemplo, en el 2006 ha publicado El Mundo según Marguerite Jules Senard, pero hay otros, digo, Marguerite Jules Senard, Los Rostros Sagrados, se lo está preparando actualmente, La Escritura del Yo en la obra de Marguerite Jules Senard, Marguerite Jules Senard Entre Grecia y Oriente, Marguerite Jules Senard y la ecología, este es un detalle de la ecología que después podríamos hablar, un combate ideológico y político. Vicente, estamos estamos hablando de Memorias de Adriano, que obviamente es absorbente, es una novela absorbente. Solo quiero decirles un detalle, lo vamos a decir durante toda la semana también, vamos a reiterarlo, pero ella dice en unas notas a la novela, dice que lo que le despertó el interés una de las cosas que despertó el interés por escribir las Memorias de Adriano fue una frase escrita por Flaubert, que dice: cuando los dioses romanos ya no existían y Cristo no había aparecido aún, hubo un momento único en la historia en que solo estuvo el hombre. Y ella decía: gran parte de mi vida transcurriría en el intento de definir, después de retratar, a ese hombre solo y al mismo tiempo vinculado con todo. Sí. Vicente, escribiste El Mundo según Marguerite Jules Senard. ¿De qué trata ese libro, por ejemplo?
El mundo según Marguerite Yourcenar es una serie de frases tomadas de todo el conjunto de su obra, traducidas al español, incluso de textos que no han sido traducidos al español, y está organizado, es una colección de una editorial colombiana que se llama Ícono Editorial, y que son entonces las frases, digamos, como más sobresalientes, hermosas, icónicas, como se quiera. Hay toda una colección sobre García Márquez, sobre Yourcenar, sobre otros escritores. Quisiera volver un poquito atrás lo que tú comentaste de la frase sobre la que habla Marguerite Yourcenar en los carnés de Memorias de Adriano, tomada de la correspondencia de Flaubert. Sí. Es decir, a ella le interesa mucho escribir el momento de Adriano, porque ya los dioses griegos no existían, el cristianismo no había advenido aún, es decir, que el hombre estaba solo consigo mismo, puesto que ella desconfía mucho de toda esta orientación religiosa que pesa sobre las personas, y que evidentemente habría alterado en cierta forma el pensamiento de Adriano. Adriano es profundamente escéptico, no cree en ningún sistema de inmortalidad, y precisamente ese momento que estuvo él solo, digamos, sin ningún apoyo metafísico de orden religioso, fue decisivo para poder escribir precisamente ese contacto de Adriano sin intermediarios con la realidad misma. Claro, y de alguna forma, supongo yo, Yourcenar en el año 48, cuando lo escribió, pensaba, de alguna forma pienso, que el hombre volvía a estar más o menos en el mismo momento, ¿no? Sin, digamos, a la intemperie. Sí, claro que sí. Entonces, pero bueno, de todas formas había pasado ya 20 siglos de colonización, llamémoslo así, cristiana. Estaba el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, que ella llama las tres imposturas, puesto que se han alejado de ese tema, de esa etimología de religión que significa religare, o sea, unir, atar con el universo, mientras que las religiones, a su forma de ver, lo que hacen es lo contrario, separar, dividir y por lo tanto crear conflicto. Ya después de la Segunda Guerra Mundial evidentemente está toda la presencia religiosa muy fuerte, pero sí, de nuevo está el existencialismo. En Francia es una de las pruebas. De nuevo el hombre está confrontado a lo absurdo de su destino, en cierta manera. Bueno, el existencialismo, digamos, Yourcenar no adhirió, digamos, a esa corriente, pero el existencialismo, que arranca también por esos años, precisamente habla del hombre a la intemperie, frente al sinsentido del mundo y solo. Estoy pensando, cuando te decía la intemperie, también Yourcenar, digamos, haciendo esa búsqueda, que es una búsqueda optimista, la de Yourcenar, ¿no? Como diciendo, aunque el hombre esté solo a la intemperie, puede, como Adriano, ¿no?, plantearse objetivos y tratar de construir la paz. Que una de las cosas que no hay que olvidar de la Segunda Guerra Mundial, y en el año 48, no sé si todavía estaba tan presente, es toda la realidad, se había impactado tanto la realidad de los campos de concentración y la idea, como dijo alguien, de que después de Auschwitz no se puede escribir poesía. No hay que olvidar que Yourcenar es una poeta, sobre todo. Sí, es una poetisa, digamos, que sin hacer poesía, puesto que para ella la poesía era en sí un subproducto, lo comparaba al amor. Decía, el amor como la poesía son subproductos humanos, pero de todas formas toda su obra está impregnada. De poesía, claro que sí. Y en el caso de por ejemplo, de la ecología, esto que, porque en esta entrevista que Pivot le hace, ella se retira de un detalle que escuchamos al comienzo de este programa, ¿no? Lo escuchamos a ella hablando, y ella decía que en todo escritor, digamos, igual que en todo comediante, hay una paradoja. La paradoja es que está entre dos fuerzas que las dos son verosímiles, pero son contrarias, ¿no? Una es que el escritor se cortó ahí la cita, ¿no? Pero ella dice, una es que el escritor tiene que bucear dentro de sí mismo, ¿no? Y por otro lado, después tiene que salir a defender esa obra. Claro que sí, la visión de Yourcenar ante todo es una visión interiorizada. Se cuenta que la percepción de Adriano del mundo es una percepción que viene dentro de él,
Por eso no es una novela histórica que sucede al exterior del personaje, sino que es el personaje que como una fuente interior brota y mana ese conocimiento y esa construcción de la historia. Todo el trabajo de Yourcenar apunta a, y tal vez lo quiero unir un poquito con lo que tú decías del optimismo, tal vez a lo más importante para ella, lo más sagrado que hay por sobre todas las cosas, es el conocimiento de uno mismo y luchar sin descanso por el perfeccionamiento de uno mismo. Por eso ella acude mucho a las corrientes orientales, al budismo zen, a la alquimia, a todas estas otras corrientes místicas que diferentemente a la cristiana, a la católica, tienen una visión diferente de la vida. Y en lo que concierne a la ecología, ella evidentemente acusa, si se quiere, a la Biblia, a Descartes, o sea, a la filosofía, a la ciencia francesa en el siglo XIX, estoy hablando del naturalismo, de Claude Bernard, por ejemplo, por ser los tres entes, religión, filosofía y ciencia, que dieron vía, en cierta forma, autorizaron el martirio de los animales. La Biblia está llena de martirios de crímenes animales. Para Descartes, con su teoría de los animales máquinas, también él dice que el animal no siente dolor. Claude Bernard en el siglo XIX, desde la fisiología naturalista, implanta en cierta forma los experimentos con los animales. Entonces usted empieza muy temprano, ya desde los años 50, a hablar de la importancia de salvar el planeta. Él se cuenta, Pablo, que su última conferencia, con una voz casi inaudible que dio en Quebec, unos meses antes de morir, en 1987, en el mes de octubre, se llamaba "Si aún podemos salvar la Tierra", y era como un canto del cisne en el que hacía un llamado desesperado por toda la destrucción sistemática que el hombre ha hecho del planeta, sin darse cuenta, dice ella, de que al matar el agua, los animales, está matando al hombre mismo. Entonces, la ecología en ella es un tema inmenso y coloca al animal precisamente, un poco como lo hace Derrida en la filosofía contemporánea. El animal hace parte del otro, de la alteridad. Entonces, ese combate es muy importante en la obra de Yourcenar. Ella perteneció a muchas sociedades, entre otras, por ejemplo, contra el sacrificio de las focas para las pieles, uno de sus ataques a la mujer, porque no es ningún secreto que Yourcenar tiene tal vez una profunda vocación misógina, es el vestirse en esa época con pieles, con cosméticos que han sido tomados de sustancias animales, sin importarle el dolor de estos. Entonces es un tema bastante vasto. Incluso su última novela, que evidentemente quedó un bosquejo nomás, se llamaría Paysage avec animaux, paisaje con animales. Sería una novela en la que intervendría el hombre solamente en su estricta relación del animal con el hombre, pero iba a ser toda sobre los animales. Y eso lo vemos mucho en toda su obra, sobre todo en las últimas, en Un hombre oscuro, por ejemplo, como la naturaleza, como los animales tienen son como una epifanía. El hombre, para Yourcenar, se diviniza a través de la naturaleza, y esto es un concepto muy relacionado con el budismo. También está, bueno, no sé si relacionado con el budismo, pero en un momento le preguntan también si ella era vegetariana y el tema de matar animales, digo, por el tema de la comida, y dice que sí, pero por otro lado dice que a veces se come algún jamón, algún sándwich, porque dice que todas estas creencias es muy difícil mantenerlas, digamos, ¿no? Como una especie de... Yourcenar lucha mucho contra el fanatismo bajo todas sus formas. El dogma. Entonces ella no habla de verdad, ella invita a reemplazar la palabra verdad por la palabra exactitud. Sí. Ese es un tema, digamos, de Adriano, lo mismo. Él dice, sería un poco extravagante y ostentoso en una noche de campamento con los soldados, yo comerme una lechuga, un tomate, mientras que todos están participando de la comida de un jabalí, de una vaca, en fin. Entonces,
ella era temperada en ese sentido también, a pesar de que hay una gran solidaridad entre su vida y la obra, también esos márgenes de oscilación los mantiene ella. Sí, ella plantea, digamos, y es obviamente que hay una proyección, me parece, de Marguerite Yourcenar, que Adriano, como buen helenista, como alguien fascinado por el mundo griego, va pasando por todo, o va probando todas las escuelas, no se queda con ningún dogma, pero va probando todas. Y una de ellas es, pues, obviamente, los vegetarianos, y la cuestión más natural, más ecologista de aquella época, y entonces dice, pero que no es vegetariano, por eso que acabas de decir, por una razón política, se quedaría separado demasiado, ya bien en los banquetes oficiales o ya bien de los soldados cuando está peleando, y él necesita estar siempre con, digamos, como buen político, cerca de la gente. Pero sin embargo, ella dice en un momento, a Adriano le gustaba algo, porque, digo, ella escribe Memorias de Adriano, como bien decías, desde un punto de vista interior, pero muy documentado. Entonces, Adriano, una de las pasiones era la caza, cosa que ella aborrecía, ¿no? Claro que sí, pero la caza podía practicarse aún en un momento, dice ella, en que había, digamos, la naturaleza era sumamente abundante en animales y todo esto. Ella critica mucho la cuestión de la caza con el paso del tiempo, no la justifica en Adriano, pero sí la muestra crudamente, porque para Adriano era una experiencia para poner a prueba a los futuros gobernantes que lo iban a asesorar en su imperio. La caza era una forma, digamos, de diagnóstico de la valentía, del arrojo, del coraje de los gobernantes que lo rodeaban. Algo que me llamó también la atención en esta entrevista de Bernard Pivot, en el programa, para el programa La Apóstrofe, era que él le habla de su papel como traductora. Ella tradujo, como bien decías, a Cavafis, pero también hizo una antología de poesía griega, y en otro momento tradujo espirituales negros. Y ella dice, con esta frase, digamos, que a mí me sorprendió, es de que los espirituales negros son una gran poesía popular, y que los negros en Estados Unidos, digamos en América, tienen algo que agradecerle a los blancos, por lo menos una sola cosa, que los blancos les dieron un Dios que después fue amigo de ellos, y hasta hermano. Y entonces todo el mundo, digo, ahí estaba hablando del cristianismo, digamos, por un lado lo critica mucho, pero en ese momento dice eso. Tiene usted toda la razón. Yo hace poco participé en un encuentro sobre traducción y abordé la introducción de negros spirituals que hizo Yourcenar del inglés al francés, y precisamente yo criticaba, igualmente como usted lo observa muy pertinentemente, el hecho de que su punto de referencia siempre fue, digamos, europocentrista, de la cultura blanca. No olvidemos que era una dama aristocrática de 5 o 6 nombres, con apellidos bastante largos, todo esto. Entonces todo eso, de todas formas, como lo dice Bourdieu en algún lado, hay una reproducción cultural de los esquemas que se han adquirido, y su señalamiento, digamos, cuando dice que los blancos les dieron a las comunidades negras un Dios para que pudieran estos trasladar ahí sus quejidos, sus penas, sus dolores, sus lamentos y su llanto, es igualmente un referente que tiene como centro a Europa, que ante todo es un espacio de colonización, ¿no? Sí, ella lo planteaba, digamos, como que la figura de Cristo podían ver un hermano en sufrimiento, pero de todas formas, yo me parecía bueno traerlo al final de esta charla, Vicente Torres Mariño, el profesor colombiano que nos ha ayudado a abrir esta semana Marguerite Yourcenar, para mostrar precisamente algo que tiene la inteligencia viva esta mujer, que es el pensamiento de las contradicciones, ¿no? O sea, el no pegarse solo a una dogma o solo a algo políticamente correcto, esto que nos está invadiendo a todo el mundo desgraciadamente, que es expresar todo según lo políticamente correcto. Bueno, Marguerite lo que hacía era generar complejidades, generar paradojas. Claro que sí, ella tal vez, y Adriano adopta el mismo sistema que tiene como base al presocrático Heráclito y su teoría de la unión de los contrarios.
Entonces encontramos diseminado por toda su obra esa comunión del bien como el mal. Adriano dice, en el mal ya hay una parcela del bien, en el bien ya hay una parcela del mal. Esto es profundamente presocrático, que ya es oriental en cierta forma, como dice el budismo zen, en la oscuridad existe la luz, en la luz existe la oscuridad, y esa riqueza de poder trasladarse, de poder conciliar los contrarios, es lo que hace esa paradoja, pero que es profundamente paradójicamente fundadora en la obra de Yourcenar. No, y aparte nos da un ejemplo, yo creo, de individuación, ¿no? O sea, la idea de que el individuo se va formando a sí mismo, como ella misma se iba formando, y bueno, llega, si bien es solidaria con todo el mundo, tiene ese pensamiento que, bueno, lo podemos comentar ahora, bueno, ¿cómo puede ser que haya dicho esto y después decía lo otro? ¿No? Claro que sí, claro que sí. Ella nos pone en guardia como... De hecho, muchos pensadores orientales, pienso en Krishnamurti en este momento, claro, que no debemos apegarnos a un guía, a un gurú, a un maestro, que debemos nosotros mismos forjar nuestro pensamiento con base evidentemente en el conocimiento del mundo, en la lectura, todo esto, pero aprender a decir no es aprender a pensar, es decir, existen individuos como satélites, como la Luna, que dan vuelta a planetas que tienen una gran gravitación autónoma, y ella nos invita precisamente a desarrollar esos mecanismos de propia gravitación que nos permita avanzar hacia una autonomía, pero siempre basada en el conocimiento de uno mismo, que se erige sobre el estudio. Precisamente, si tú me permites, ¿sí? hay unos votos budistas, son 6 líneas, que ella siempre repitió a lo largo de su vida, y que al final de su vida vuelve a decir que siempre se lo dice a sí misma como una plegaria secreta. Y esos votos budistas son 4, dicen lo siguiente: por numerosos que sean mis errores, me empeñaré en vencerlos. Por difícil que sea el estudio, a él me entregaré. Por ardua que sea la vía de la perfección, no renunciaré a caminar en ella. Por innumerables que sean las criaturas errantes, en la extensión de los 3 mundos, tierra, agua y aire, a su salvación me consagraré. Muy bien, Vicente Torres Mariño, me parece notable como forma de terminar esta charla y como forma de abrir esta semana dedicada a Marguerite Yourcenar. Te agradezco muchísimo tu participación aquí, en La Máquina de Pensar. Igualmente, Pablo Silva, te agradezco mucho, y quería dar un cordial saludo a una profesora de la Universidad de la República, Claudia Pérez, que ha publicado un libro que se llama Krayenkur Adrianus, la figura del emperador en el imaginario homerótico femenino, y quisiera aconsejar a los escuchas uruguayos que están en este momento en tu sintonía para que lo lean. La autora es Claudia Pérez, que va a estar con ustedes igualmente, y es un libro que faltaba precisamente dentro de todo lo que se ha escrito sobre Yourcenar, porque es una visión muy interesante sobre las teorías modernas de género y la solidaridad que existe entre Adriano y Yourcenar a través de todo este juego de máscaras, homosexualismo, lesbianismo, en fin. Y a ti, Pablo, pues te agradezco mucho estos momentos que hemos pasado, y un abrazo inmenso para el pueblo uruguayo, que siempre para nosotros todo lo que sucede, cuando habla José Mujica, cuando hablaba, para nosotros él es un referente de sabiduría. Tal vez Yourcenar lo hubiera admirado mucho. Muy bien, muchas gracias, Vicente Torres Mariño, y también lo mismo para el pueblo colombiano, que están encaminados en esa senda de paz. Esperemos lo mejor. Te mando un abrazo. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, y ahora en La Máquina de Pensar le vamos a dar la bienvenida a otro escritor, a otra escritora colombiana, en este caso Marga López. Ella es nacida en Medellín, pero está en Antioquia. Ella es poeta, es maestra de poesía, es docente. ¿Cómo andas, Marga? Muy buenas noches, aquí hora de Colombia, van a ser las 7 de la noche, y qué alegría que nos escuche a través de estas maravillas de la radio. También hago radio, soy periodista radial, entonces me encanta la radio. Son amigos que no hemos conocido, pero que están ahí al oído escuchándonos. Muy buenas noches para todos desde Colombia.
Buenas noches. Te quisimos llamar porque vimos que habías hecho una entrevista a Berta Estrada y también vimos que en torno a Marguerite Yourcenar, y hemos visto que también tienes mucho trabajo en difundiendo poesía y difundiendo la buena literatura. Sí, hemos hecho 5 programas muy buenos para Marguerite Yourcenar, otros para Cortázar, para Borges. Hemos estado trabajando en la literatura con muchísima gente. Nuestro programa se llama Charlas en el Bosque del Bambú, imitando a la literatura tradicional china, a los letrados en su bosque, a los contempladores del horizonte. Entonces, nuestro programa se llama Charlas en el Bosque del Bambú. Y allí hemos hablado de esta mujer que tanto amamos, Marguerite Yourcenar, a quien queremos hablar de ella en este momentico. Creo que con Vicente, que es el yourcenariano más importante de Colombia, pues ustedes tuvieron la oportunidad de conversar con la persona que está, ese es el novio de Marguerite Yourcenar en su país, porque creo que sus fotografías desde su infancia hasta mayor están en su casa, y él se dedica pues con la sociedad de Yourcenar a estar dando conferencias por el mundo entero, sobre todo en Francia, obviamente. Me llama Bueno, pues yo quisiera primero... Sí. Dime. No, Pablo. sí, que me llamaba la atención hablando con Vicente de Torres Mariño y viendo un poco en internet, y te pregunto, yo sé que es muy difícil capaz de responder la pregunta, pero ¿por qué en Colombia ha pegado tanto Marguerite Yourcenar? ¿Por qué esa vehemencia para leerla y para estudiarla? Y bueno, dijiste 5 programas. Él habló también de recepciones que hay en Bogotá. Él editó un libro sobre frases de Marguerite Yourcenar. Digo, habla de una gran presencia. ¿A qué se debe? Bueno, no podría explicarse eso, pero somos muchísimas las personas que amamos a Marguerite, que la estudiamos, la leemos, la comentamos, la conversamos en tertulias, en talleres literarios. Yo me he atrevido hasta a representarla con escenografías y teatros tan sencillos, sobre todo sus cuentos, que tanto queremos los orientales, El último amor del príncipe Genji. No sabías ¿te acuerdas de la dama de la dama del pueblo de las flores que caen? No tengo ningún libro a la mano, simplemente estoy en el recuerdo. Y lo mismo de Cómo se salvó Juan Fo. Son 2 cuentos que hemos estudiado especialmente, esos cuentos orientales. Yo me hice en el año 2013, a finales, me hice una peregrinación, ya que Marguerite fue tan peregrina y que se demoró esos 8 años yendo por los lugares de Adriano, que nos volvió a traer el emperador en los años 50. Me hice una peregrinación por 3 lugares que ella tanto amó. Me refiero primero a una crónica que hizo sobre García Lorca y su fusilamiento en la región de Biznar, ahí por Granada, cerca de Granada. Ella dijo que era un paisaje tan hermoso que seguro Federico habría visto por última vez, y estuvo allí. Claro, no sabemos el lugar donde el poeta voló al cosmos, pero estando en el lugar donde Marguerite estuvo, pues estábamos sacralizando el espacio. Ese lugar ella lo tiene muy especialmente escrito, muy comentado en algunos de sus ensayos, el lugar donde Lorca fue asesinado. Pues fuimos algunos amigos con la veneración del poeta y también de ella. ¿Dónde estuvo ella allí? ¿Cómo describió el paisaje? En realidad, ¿cómo sintió ese lugar de Biznar, donde va mucha gente de peregrinación? Es un lugar, no digamos de turismo, una palabra como fea y fría, sino un lugar más bien de veneración y de peregrinaje, porque Lorca pues es el poeta más amado en España. Entonces fuimos allí porque Yourcenar nos mandó en medio de tanta gente que lo manda a uno. Otro lugar de peregrinación donde tuve la oportunidad de entrar con su veneración fue al Panteón de Roma, en el capítulo del siglo de oro, el Seculum Aureum de la memoria de Adriano, donde el emperador se enamora de Antino. Uno los encuentra por todos los museos en Italia, en el Louvre, en todas partes. Pues el emperador está cerca de Antino, el muchacho más hermoso pues de Alejandría y del mundo. Entonces, allí en mi capítulo preferido, que es el de Seculum Aureum, donde escribe el Panteón. El Panteón está descrito por Marguerite
de una manera como ese lugar de todos los dioses y como el lugar para el charco puro en el centro. No lo dejan a uno pararse en el centro, todos nos queremos ir a parar a un centro, Sí. pero es imposible pararse en el centro del Panteón, ya no dejan porque como que está gastada la baldosa donde la gente mira hacia el techo. Como ya habíamos estudiado este templo, que viene a ser pues el Panteón, templo de todos los dioses, y es una circunferencia perfecta, tanto el círculo horizontal, pues el que cubre todo el Panteón, como el vertical, es una cuestión geométrica tan maravillosa. No me gustó, lo confieso, aunque sea católica, no me gustó un templo católico en el Panteón, pero bueno, ya los imperios van llegando y van cambiando, pero el Panteón romano me pareció una profanación que hubiese otro espacio allí, aunque la tumba de Rafael, que está allí, pues sí me gustó mucho la tumba de Rafael. Entonces, el Panteón de Roma, Marguerite nos lo volvió a traer, nos lo presentó en una forma tan maravillosa que yo entré allí también reverenciando ese espacio. Entré con mi hija arquitecta y con mi nieta Ludovica, y fue una dicha sentir el panteón de todos los dioses y ver el techo, esa perfección, porque es de las maravillas del mundo, aunque no sea entre las 7 maravillas, el Panteón de Roma es algo que hay que ir porque Marguerite lo cantó en ese capítulo tan maravillosamente. Nos presentaba una choza antigua, una maloca ritual. Bueno, ella lo estudia, es un párrafo tan bello de leer que lo recomiendo, lo vuelvan a leer. Está comenzando el capítulo del siglo de oro de la novela, pues, Cumbre de Marguerite. Aquí pues al Panteón entramos con suma reverencia también para recordarla a ella. Bueno, uno no ha ido a Japón, donde ella fue en peregrinaje a la casa de Basho, pero bueno, por allí no fuimos, pero sí fuimos al tercer lugar donde ella está totalmente reverenciada. Ella es un peregrinaje total por sus imágenes. Hay un museo donde me regodé totalmente mirándola, porque tuvo una infancia tan hermosa que sus fotografías de niña son tan bellas. Entonces me refiero a la Villa Adriana, está a media hora de Roma. En este momento no recuerdo el pueblo que la honra, pero la Villa Adriana, que es inmensa, pues tenía el emperador para sus vacaciones y que prácticamente vivía allí, es una consagración a Marguerite Yourcenar. Era obvio, pues claro, como ella de todas formas lo volvió a traer a la historia en los años 50, y tanto creó esa novela desde los 30, 40, y tanto la soñó, obvio que la Villa Adriana está dedicada a Marguerite. Tiene un museo, uno pasa la estancia de los 7 sabios, y hay cantidad de fotografías de ella por toda la villa que la honran, y fue tan maravilloso encontrarla allí tan honrada, que bueno, pero a mí, que soy yourcenariana, pues fue encontrarla totalmente en la Villa Adriana a ella. Merece ese santuario, totalmente lo merece. Ella es una de las 7 sabias que puede estar entre los lagos, las fuentes y las columnas que quedan de la Villa Adriana cerca de Roma. Pablo, te estoy contando esto con tanta emoción porque fue lo que sentí hace año y medio al ir allí. Te lo agradezco, te lo agradecemos porque aparte lo primero que pensé es, por un lado, solamente para decirle a los amigos que nos están escuchando, que Marguerite Yourcenar, decís que puede haber sido las 7 sabios, puede haber estado entre los 7 sabios. Bueno, ella fue la primera mujer que entró a que fue elegida miembro de la Academia de Francia, ¿no? Y en el año 81, lo cual habla bastante mal de la Academia de Francia, ¿no? Que haya entrado una mujer recién en el 1981. Pero habla también del poderío, de la fuerza clásica que tenía ella. Y lo que estás contando, Marga, lo que habla es de algo que es como una especie de triunfo después de la muerte, que es que ella se identifica, digamos, lo difunde tan bien, le da tanta vida a Adriano que termina identificándose con él. Y incluso ella dice en una frase que le leían un periodista, de que cada investigador que analiza un antiguo, en este caso emperador, o un antiguo hombre, lo que quiere es insuflarle vida. Y es lo que ella quería también. Mira, para mí ella es shakespeariana. Yo diría esa frase sin lugar a dudas.
De pronto no toda su obra esté la gente de acuerdo, pero la forma de manejar el lenguaje Marguerite, yo no entiendo cómo se le dio el premio Nobel de Literatura a Camilo José Cela y no se le dio a Marguerite Yourcenar. Yo no entiendo un cierto Nobel de Literatura que no me cuadra para la literatura, y ella dejó de recibirlo, bueno, no sé, misoginia o no sé qué pasa, pero bueno, muchas mujeres lo han recibido muy valiosas, Toni Morrison, Wisława Szymborska, bueno, las mujeres que tanto amamos han recibido el Nobel, pero el Nobel era poco para ella. Sinceramente, la forma de Marguerite escribir, uno se puede quedar en una frase para siempre, uno se podría quedar totalmente allí, sobre todo en ciertos lugares de su obra. Y ahora que mencionabas, Pablo, la Academia Francesa, precisamente uno pasa por allí, por el edificio de la Academia Francesa, y los poetas, pues los locos, vemos las escaleras y decimos, ay, por aquí subió Marguerite Yourcenar, subió a la academia, pues elegantísimamente vestida, porque se vestía de una manera tan hermosa, y con ese señorío, pues esa postura, esa elegancia que siempre conservó en su forma de presentarse, y así aunque estuviera con los vestidos más sencillos allá en la isla de Maine, allá cerca de Boston, aunque estuviera tan sencilla en ese lugar del este, siquiera que estaba pues donde comienza el sol en los Estados Unidos, y a mí me gustaría ir muchísimo a su santuario. Sí, tenés que ir. Está pues allí ella con Jerry Wilson, y bueno, la biografía que tanto queremos y que hemos leído tanto de ella. Sin embargo, ver esas escalinatas y saber, por aquí subió esta mujer, entonces eso no queda sacralizado totalmente, será igual ir a Bélgica o ir a los lugares. Es que como ella fue tan peregrina y tan viajera, hacer los viajes para ella es una maravilla, porque los que la llevamos en el corazón y tenemos tanto, porque pues si recorremos los lugares que ella también recorrió, una mujer tan peregrina, tan viajera, es que el dolor más inmenso de su muerte es que no pudo cumplir el final de la obra de Adriano. Quiero ver a la muerte con los ojos abiertos cuando termina la obra. Ella con su derrame cerebral y con la trombosis que le dio 2 meses antes de morir, pues no sé quién abriría la ventana para ella, porque si muero dejar el balcón abierto, decía Lorca, pues no se abrió la ventana, los rituales que tenía, no sé si se los abrieron la familia, pero ella no recibió la muerte con los ojos abiertos. Desafortunadamente ese sueño que tenía de verla en toda la majestuosidad de llegar la muerte, pues no fue ese el sueño que le cumplió su organismo. Y lo que me duele es que también ya tenía un viaje listo, ya estaba lista para ir a dictar conferencias en sus 82, 83 años, ya estaba lista para irse por el mundo. Pues si fue capaz de enamorarse de un hombre a los que le